cun forte aplauso. En primeiro lugar dirá unhas palabras en representación do centro nosa directora Verónica Rodríguez. Porque deixamos os nosos queridos colexios de Campolongo e Frevel para vir ao instituto a xogar a ser maiores. Polo de agora, a experiencia está a ser moi boa. Sen embargo, non queremos pasar a sós e por iso chamamos a Julio Varela, para que sexa a nosa madriña. Julia, queremos pedirche que nestes 6 cursos que nos quedan ata chegar a segundo de bacharelato non esquezas que eres a nosa madriña e nos des a fouteza necesaria dende a túa condición de periodista para chegar ata o final. Aí mesmo, no acto de graduación do segundo de bacharelato, sorriremos con delicia ao recibir as nosas orlas e ver que nos miras entre o público cunha ollada de satisfacción. Moitas grazas, Julio. Pois vivía moi preto. Luego ustedes na adolescencia estudou no Instituto Sánchez de Cantón. Para estudar xornalismo, tivo que marchar de Galiza para Madrid, onde matriculouse na Facultade de Ciencias de Información. Comezou a traballar en RTV en 2005 como locutora e redactora nos servicios informativos de RN para Radio Exteriores de España. En 2008 pasou a ser a locutora e redactora de Radio 3, a emisora de músicas actuais en programas como Siglo XXI, 180 grados ou los conciertos de Radio 3, en la retransmisión de distintos festivales de música. Dende 2013 traballou no famoso Comando Actualidade, onde pateou o país entero en busca das vidas reais da xente. Tamén colaborou en La Mañana de la 1. Neste último tamén colaborou como comentarista da sección de espectáculos. Tivo a sorte de estar con José María Íñigo comentando o Festival de Eurovisión nos anos 2015, 2016 e 2017 e tamén estivo nas galas de 60 aniversario do evento. Desde 2018 a otra edición especial de 2020 é a comentarista do certamen con Toni Aguilar, tamén na súa versión turner. Pero as súas inquietanzas son moi amplias e levaron a publicar a súa primeira novela en abril de 2019. Por que me pidió un gin tonic se non me gusta? Onde fala dunha muller de 30 anos que traballa en reportajes. Gracias por ese trabajo que habéis hecho de investigación, de documentación y que bien habéis relatado todo mi currículum. Enhorabuena, de verdad, ¿eh? A todos los que se estáis sentando, que habéis elaborado todo esto. Muchas gracias. Y os tengo que confesar una cosa, Ayer por la noche estaba muy nerviosa. Porque es que daos cuenta que yo no vengo a este instituto, no entraba por esa rampa desde hace, me he puesto a contarlo, creo que 24 años. 24 años. Tantas cosas que han pasado todo ese tiempo, ¿verdad? Y es más, yo cuando empecé en este instituto no era era un poquito mayor que ellos, ¿verdad? Yo era de GB, tenía unos 14 años, ¿verdad? 15 años. Así que lo primero, ¿ok? Es fácil, a lo mejor os las digo y decís qué tontería nos está pidiendo. Pero os quiero pedir dos cosas. La primera, que durante estos 6 años os paréis a pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Vale, se van a dar muchas situaciones y sobre todo en estos 6 años vais a adquirir un nuevo superpoder. Es verdad que es así, es un superpoder, que es el de aprender a elegir. Hasta ahora a lo mejor pues eran vuestros padres quienes elegían más por vosotros, ¿verdad? Pero a medida que crecéis vais a tener que tomar decisiones vosotros mismos. Algunas van a ser más fáciles que otras. Algunas pueden ser elegir entre esta asignatura y esta otra,
elegir si estudiar más o estudiar menos, ¿verdad? Pero otras a lo mejor son más difíciles y tienen que ver con, bueno, pues a lo mejor elegir entre unos amigos u otros, elegir si estudiar o no estudiar, y cada una de esas decisiones, según ese camino que elijáis, pues van a llegar a un lado u otro. Por eso es importante, para empezar, que me prometáis que cuando estéis delante de una decisión, ¿vale?, que tenga que ver con el instituto, sobre todo, os paréis a pensar un minuto más, porque ahora